¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu existencia, especialmente cuando la vida se torna más desafiante? ¿Cómo es posible encontrar un sentido en medio del sufrimiento, la pérdida y la desesperación? ¿Qué significa realmente ser libre y, al mismo tiempo, ser responsable de tu propio destino? Estas son preguntas profundas que el psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco Viktor Frankl no solo exploró en su teoría, sino que las encarnó en su propia vida. Su obra más célebre, El hombre en busca de sentido, es un conmovedor testimonio que se divide en dos partes principales. En la primera, Frankl narra su desgarradora experiencia como prisionero en 4 campos de concentración nazis entre 1942 y 1945, incluyendo Auschwitz y Dachau. Fue un periodo en el que lo perdió todo. Sus padres, hermano, cuñada y esposa perecieron en los campos. A pesar de las atrocidades y el sufrimiento extremo, Frankl intentó mantener las emociones al margen, ofreciendo un relato descriptivo e informativo de lo vivido. Para él, esta vivencia fue su experimentum crucis, un experimento crucial que validó sus más profundas convicciones filosóficas y psicológicas. La segunda parte del libro se adentra en los conceptos básicos de la logoterapia, la escuela de psicoterapia que Frankl fundó a partir de sus vivencias. Profundicemos ahora en los pilares de su pensamiento. La logoterapia, la búsqueda de sentido como fuerza motora de la vida. La logoterapia, o terapia centrada en el sentido, es un enfoque que se centra en la búsqueda de significado y la voluntad de sentido como sanación. Frankl la concibió como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler. A diferencia de Freud, quien enfatizaba la voluntad de placer, o Adler, con su voluntad de poder, Frankl sostenía que la búsqueda de significado es la principal fuerza motivadora del ser humano y fundamental para su existencia y salud mental. No se trata de una racionalización secundaria, sino de una fuerza primaria. La logoterapia nos ayuda a conectar con nuestros valores y propósito de vida, encontrando significado tanto en las grandes metas como en las pequeñas cosas cotidianas. La tridimensionalidad de la persona y el sentido. Para Frankl, el ser humano es una unidad en la diversidad, compuesta por 3 dimensiones interconectadas, biológica, psicológica y noética, o espiritual. La dimensión biológica se refiere a lo corporal y las necesidades físicas. La dimensión psicológica abarca la personalidad, los impulsos, deseos y la búsqueda de placer. Pero es la dimensión noética o espiritual la que representa el centro existencial de la persona, lo específicamente humano. Es en esta dimensión donde reside la capacidad de elegir una actitud ante las circunstancias, la búsqueda de sentido, la responsabilidad, la libertad, los valores y la autotrascendencia. Es la fuente de nuestras más elevadas motivaciones y aspiraciones, permitiéndonos integrar experiencias difíciles y construir una vida psicológicamente sana basada en la resiliencia. La logoterapia se describe como una psicología de altura, que pone el acento en el carácter autotrascendente de la persona, orientada a algo más allá de sí misma. La experiencia de Frankl en los campos de concentración, deshumanización, resiliencia y adaptación. La vivencia de Frankl en los campos de concentración es la base empírica de su teoría. En la fase inicial de internamiento, los prisioneros eran despojados de todo, incluso de sus nombres, convirtiéndose en meros números. Frankl describe cómo borró de su conciencia toda vida anterior, quedando con una existencia desnuda. La burla de un prisionero veterano que minimizó su manuscrito científico con un rotundo «mierda», le hizo comprender la brutal realidad de su nueva condición. Los prisioneros eran tratados como un rebaño de ovejas, a merced de los guardias, perdiendo su individualidad y principios morales. Sin embargo, en medio de esta deshumanización, Frankl observó que aquellos que lograban encontrar un sentido a sus experiencias, por duras que fueran, tenían más probabilidades de sobrevivir y mantener la esperanza. La pérdida de esperanza y la falta de una razón para vivir contribuían a la muerte de los prisioneros. Para muchos, el recuerdo de sus seres queridos era un motor vital. Frankl se aferró a la idea de reconstruir su manuscrito perdido como una motivación para seguir adelante. La intensificación de la vida interior, el recuerdo de pequeños detalles del pasado, el arte y el humor se convirtieron en armas con las que el alma lucha por su supervivencia. El amor se reveló como la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Frankl comprendió que, incluso desposeído de todo, podía experimentar felicidad al contemplar la imagen de su ser amado, una fuerza que trasciende la presencia física. Esta libertad de elegir la actitud personal,
aun ante circunstancias incontrolables, era la última de las libertades humanas. Observó que algunos prisioneros, al elegir ser dignos de su sufrimiento, demostraban la capacidad humana de trascender su aparente destino. Tras la liberación, la transición no fue sencilla. Hubo un peligro psicológico al cesar la tensión tan de repente. Muchos experimentaron amargura y desilusión al ser recibidos con indiferencia o frases vacías por aquellos que no habían vivido el horror. Sin embargo, la experiencia final para el liberado podía ser la maravillosa sensación de no temer a nada, excepto a Dios, después de todo lo sufrido. Frankl mismo sintetizó su vida con esta poderosa frase: encontré el sentido de mi vida en ayudar a otros a encontrar el suyo sentido. La teoría del sentido del sufrimiento. El sufrimiento es una parte ineludible e inevitable de la vida humana. La logoterapia no nos insta a evitarlo o negarlo, sino a aceptarlo como un desafío y a buscar su significado. Frankl, en su obra Homo Patiens, subraya que el ser humano es un ser doliente, capaz de sufrir dignamente y encontrar sentido a sus padecimientos. Para Frankl, asegurar que el sufrimiento tiene un sentido equivale a decir que tiene un para qué. No se trata de un para qué universal, sino de que cada individuo debe descubrir el sentido particular a sus propios sufrimientos. Como decía Nietzsche, una de sus grandes influencias, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esta capacidad de encontrar un porqué otorga la fuerza para una actitud digna ante las mayores adversidades. Frankl argumenta que el sufrimiento, lejos de desvanecer el sentido de la vida, lo hace relucir con mayor intensidad. Propuso el concepto de optimismo trágico, que implica la capacidad de extraer sentido incluso de la tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte. El sufrimiento puede transformarse en servicio, la culpa en cambio, y la muerte en un acicate para la acción responsable. El sufrimiento, de hecho, deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Valores actitudinales, el sentido ante lo inmodificable. Los valores actitudinales son una categoría fundamental en la logoterapia. Se manifiestan en la actitud que la persona adopta frente al sufrimiento inevitable y las circunstancias inmodificables de la vida. Su importancia radica en que tienen primacía sobre los valores de creación, logros, trabajo, y los vivenciales, experiencias, amor, cuando estos últimos ya no son posibles. Es la huida hacia arriba, hacia la dimensión espiritual del ser humano, donde se encuentra la capacidad de dar sentido a lo que no se puede cambiar. La realización de estos valores tiene la capacidad de transmutar una tragedia humana en una conquista personal. Esta capacidad de elegir una actitud digna, incluso en la más extrema de las circunstancias, es una expresión de la capacidad de oposición espiritual del ser humano, que le permite trascender los condicionamientos psicofísicos y sociales. La libertad interior del ser humano y su responsabilidad individual. La relación entre la libertad interior y la responsabilidad individual es inquebrantable en la logoterapia de Frankl. Frankl afirmó que el ser humano, a pesar de cualquier condición, conserva la capacidad inalienable de elegir su actitud ante lo que le sucede. Esta es la última de las libertades humanas. La responsabilidad individual es el complemento esencial de esta libertad. Frankl enfatiza que no somos nosotros quienes debemos cuestionar el sentido de la vida, sino que es la vida la que nos interpela y nos cuestiona a diario. Nuestra respuesta a esta interpelación debe ser a través de la acción correcta y la conducta correcta. Esto implica asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta adecuada a los problemas de la vida y cumplir las tareas que constantemente se nos presentan. La esencia íntima de la existencia humana reside en su capacidad de ser responsable. El ser humano es el ser que siempre decide lo que es, no se limita a existir, sino que constantemente decide cuál será su existencia. Esta autodeterminación es una expresión de su dimensión espiritual o no ética. Frankl llegó a sugerir que, junto a la estatua de la libertad en la costa este de EU, debería haber una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, para simbolizar que la libertad sin responsabilidad puede degenerar en arbitrariedad. Psicología humanista, un contraste con las corrientes dominantes. La logoterapia forma parte de la psicología humanista, conocida como la tercera fuerza en psicología. Esta corriente surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos como una respuesta a las limitaciones percibidas en el psicoanálisis y el conductismo. El psicoanálisis, Freud, se centraba en la voluntad de placer y los impulsos inconscientes, lo que Frankl consideraba reduccionista y estrecho. La psicología individual, Adler,
se enfocaba en la voluntad de poder, de la cual Frankl también se distanció por diferencias antropológicas. La psicología humanista, en contraste, enfatiza la comprensión del ser humano a través de principios como la totalidad, la libertad, la intención, la responsabilidad, el crecimiento, el potencial y los valores personales. Se centra en la individualidad y la capacidad intrínseca de cada persona para la autorrealización y para encontrar su propio sentido existencial. Frankl no repudió por completo a Freud o a otras terapias existenciales, sino que buscó construir sobre sus aportaciones y complementar estas orientaciones. La logoterapia frente a las neurosis noógenas. La logoterapia es la terapia específica para las neurosis noógenas, un concepto novedoso propuesto por Frankl. Estas neurosis no provienen de conflictos entre impulsos o instintos, como las psicógenas, sino que tienen su origen en la dimensión noológica, espiritual, de la existencia humana. Se manifiestan como conflictos existenciales, dilemas de valores, la sensación de falta de sentido o la frustración de la voluntad de sentido, lo que Frankl llamó frustración existencial y vacío existencial. En casos extremos, pueden degenerar en depresión, agresión y adicción. La logoterapia, al atreverse a penetrar en la dimensión espiritual, trata estos temas directamente. No busca rastrear sus raíces inconscientes, sino hacer que el paciente sea consciente del logos oculto de su existencia y de su voluntad de sentido. Frankl sostiene que no todos los conflictos son neuróticos. El sufrimiento, especialmente el que nace de la frustración existencial, puede ser un logro humano. La labor del logoterapeuta es guiar al paciente a través de su crisis existencial de crecimiento y desarrollo para que encuentre un sentido a su vida. Se considera que al llenar el vacío existencial, se previene al paciente de recaídas. Críticas a la logoterapia. A pesar de su influencia, la logoterapia no ha estado exenta de críticas. Desde el psicoanálisis, se ha argumentado que, al no profundizar en la psicodinamia humana ni en el pasado, la logoterapia podría ser superficial. Los conductistas han visto una beta conductual en algunas de sus técnicas, como la intención paradójica, afirmando erróneamente que éstas surgieron del conductismo. Irving Yalom, un terapeuta existencial estadounidense, ha criticado que el planteamiento del sentido de la vida en Frankl depende de una aceptación incondicional de Dios, mezclando fe y ciencia. Sin embargo, los defensores de Frankl aclaran que la necesidad de Dios surge como un concepto ético límite, no necesariamente religioso. Yalom también consideró oscura la relación entre la intención paradójica y el sentido de la vida. Ante esto, se explica que técnicas como la intención paradójica y la de reflexión son terapias inespecíficas diseñadas para romper círculos neuróticos y preparar el terreno para que el paciente pueda autotrascenderse y buscar su sentido vital, no para encontrar el sentido directamente. Rollo May, otro terapeuta existencial, sugirió que el logoterapeuta podría imponer valores al paciente. Frankl desestimó esta crítica, afirmando que ningún logoterapeuta impone sus perspectivas, ya que esto socavaría la responsabilidad y dignidad del paciente. El terapeuta y el paciente se embarcan en una búsqueda común del sentido, en un diálogo socrático para desvelar la verdad del paciente. Adicionalmente, se ha señalado un sesgo de supervivencia, sugiriendo que Frankl pudo haber atribuido su supervivencia en los campos a su actitud positiva, mientras que otros factores como el clima o su condición de médico, que le otorgó ciertos privilegios, pudieron influir. También se critica que, aunque Frankl estuvo en varios campos, el relato podría dar una impresión engañosa sobre el tiempo exacto que pasó en el campo de exterminio de Auschwitz en comparación con campos de trabajo como Dachau. Frankl mismo reconoció que su libro no era un relato de hechos y sucesos sino de experiencias personales. Síntesis y visión del ser humano. La logoterapia de Viktor Frankl nos invita a una profunda reflexión. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en los momentos más terribles y desesperantes. De hecho, es precisamente en esos momentos aciagos donde el sentido puede relucir con mayor intensidad. Frankl nos convoca a no cegarnos ante el dolor, ya que nuestra esencia humana, el Homo patiens, nos dota de la posibilidad de hacer frente, de rebelarnos ante la realidad y de encontrar un sentido incluso en el sufrimiento. Su visión del ser humano es la de un ser capaz de dignidad, un ser que posee libertad interior y la capacidad de responsabilidad para elegir su actitud ante cualquier situación. Frankl nos anima a asumir que no somos nosotros quienes preguntamos a la vida, sino que es la vida la que nos cuestiona e interpela constantemente, y a nosotros nos corresponde responder, ser responsables frente a sus cuestionamientos vitales,
e ir tras el sentido que espera ser descubierto. Porque, en última instancia, el sentido de la vida no se crea ni se destruye, solo se descubre y nos transforma. Su vida misma fue un ejemplo vivo de esta filosofía, un testimonio de que el hombre puede trascenderse y encontrar propósito, aún después de haber perdido todo.